Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de riesgos. Esta charlita rapidísima aquí de riesgos es un abrebocas a un tema que es difícil de tratar, a un tema de poco conocimiento y que podríamos decir que está especificado en ciertos sectores, aquellos que están regulados por la Superintendencia Financiera. Son los que en este momento más están metidos en todos estos cuentos de riesgos. Sin embargo, operaciones no ha sido ajena a todo este elemento de riesgos. Nosotros en operaciones nos hemos acercado mucho a través de la ISO 9000, pero ha sido un acercamiento bastante pobre, por no decirlo menos. Ya ahora me voy a referir un poco a esa parte, a la relación con las normas, porque nuestro acercamiento desde operaciones siempre ha sido muy preventivo en estos temas. Y hoy en día tenemos que verlo como parte de la estrategia de negocios. Entonces, estos temas de gestión de riesgo son temas de alto impacto en las organizaciones, pero son temas absolutamente estratégicos, o deberían serlo por lo menos. Ahí es donde de pronto hay algún ruido precisamente en esto, y es que muchas compañías no han considerado el análisis estratégico, el análisis de riesgos como parte de su análisis o ejercicio estratégico. Entonces, de riesgos hay mucho, hay muchísimo, digamos así, en cuanto a soporte, etcétera y demás, hay mucho, pero aquí me voy a referir a unos modelos particulares. Y uno en particular que me encanta mucho por su orientación estratégica, que es precisamente el ERM. Hay muchos elementos de gestión de riesgos, no hay uno solo, y pues la idea es hablar un poquito de estos temas, mirar cómo se pueden aplicar a operaciones y, en fin, qué elementos hay allí, qué herramientas podemos trabajar. Para meternos un poquito en el tema, quiero abordar aquí algunos conceptos básicos que van a ser bien importantes para que ustedes empiecen a evaluar riesgos desde una perspectiva mucho más amplia. Cualquier duda que tengan, etcétera, siéntanse libres de preguntarme. La idea es que charlemos. Entonces, cualquier pregunta, pues, con mucho gusto, bien sea que la quieran dirigir por el chat, perfecto, o si quieren hablar, pueden hacerlo. Quiten el mudo del micrófono y con mucho gusto ahí pueden hacerme la pregunta para que todos la podamos oír. Entonces, les comentaba lo siguiente, y es que el tema de riesgos es un tema muy estudiado en ciertos sectores de la economía, particularmente aquellos que están regulados por la Superintendencia Financiera, empresas de banca, empresas de seguros, que son los que en este momento están metidos de fondo en el tema por una sencilla razón, porque ya en próximos días sale un proyecto de norma que va a regularlos precisamente en la implementación del SIAR, que es el Sistema Integrado de Atención de Riesgos. Entonces, ya para estas empresas reguladas por la superfinanciera, en este momento apenas se están haciendo las reuniones en Asobancaria, en Fasecolda, etcétera, para hacer las críticas a la norma. Pero ya estas empresas van a ser normatizadas en la gestión de riesgos, y esto es importante, no en la gestión de riesgos operativa, no en la gestión de riesgos vista desde la perspectiva preventiva, no, desde la gestión de riesgos integral, es decir, desde la parte de gerencia. Ahí es donde entra un poquito el tema a volverse importante. ¿Por qué? Porque pues evidentemente siempre estamos trabajando bajo incertidumbre, siempre estamos trabajando en ambientes pues, que son de riesgo inherente. Entonces, acá les quiero dejar unos conceptos básicos para que nos metamos en el tema, empezar a entender algunas cosas que nos van a ayudar a ilustrar más el uso de las herramientas de gestión de riesgos, por qué es su importancia y cómo la podemos integrar ya directamente al tema de operaciones. Concretamente, al que nos ocupa ahorita, el tema de abastecimiento. Entonces, queremos llevarlo un poquito a ese concepto de logística, y aquí vamos a encontrar algunas cosas bien interesantes en lo que tiene que ver con gestión de riesgos. Algunos conceptos entonces importantes de estos que están viendo ustedes en pantalla. El riesgo inherente, entonces ese riesgo, sí, digámoslo así, eh, que existe en alguna ausencia de acciones, es decir, independientemente que yo haga o no, hay un riesgo inherente en determinada actividad. Ese es el riesgo propio, digamos, de esa actividad. Generalmente se trata si yo hago algún esquema de gestión. Tenemos también entonces aquí, bueno, aquí hay otros elementos importantes, me quiero referir con cierto detalle, pero entremos por mirar un poquito esa palabra riesgo. Aquí tenemos unas palabras que tenemos que aclarar: amenaza, riesgo, que son claves para entender un poquito esto. Entonces, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de una amenaza. Y la amenaza se entiende como aquella acción que puede afectar digamos, el proceder de una organización, etcétera, y que puede ser natural, una catástrofe natural, o puede ser inducida también. Entonces, los riesgos no son solo climáticos, por decirlo así, también son claramente inducidos.
Y de hecho, hoy día, en el desarrollo de estrategias se inducen ciertos elementos de riesgo, ya van a ver ustedes a qué me refiero. Entonces, tengamos en cuenta eso, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza. Pero la amenaza es esa acción que puede poner en peligro la integridad, precisamente, de nuestro sistema. Y aquí no hablo solo del humano, pues, sino del sistema de negocios completo. Los riesgos no son solo para afectar, digamos, a la persona, sino también, evidentemente, Mami, el ecosistema ¿vas a pintar? de negocios que estamos nosotros, ¿sí? Nosotros mirando. Entonces, eso es importante para que ustedes empiecen a entender un poco más hacia dónde estamos caminando con este elemento de gestión de riesgo. Palabra clave, apetito de riesgo. Esto va a ser fundamental dentro de un buen ejercicio de gestión. El apetito de riesgo es clave, es súper importante. Y esto la definimos nosotros como ese elemento al cual usted está dispuesto a llegar para poder combatir, para poder de hecho ejecutar sus objetivos o que sea compatible con sus objetivos. ¿Cuánto está dispuesto usted a asumir para poder llegar a ese elemento? Tenemos el riesgo residual, que es el que queda después de usted ha hecho unos trabajos de gestión de riesgos y queda algo. A ese remanente lo llamamos nosotros riesgo residual. Entonces quiero que vean algo que es interesante. ¿Quiere decir que si yo hago gestión de riesgos, elimino el riesgo? Aquí podríamos decir no, y de hecho no interesa. Ese puede ser uno de los elementos, digamos, polémicos un poquito en esta discusión, y es que sí, a nosotros no nos interesa la eliminación del riesgo, nos interesa la gestión del riesgo, no eliminación. ¿La eliminación para qué? Entonces, ese va a ser, digamos, un elemento interesante y es trabajar esos elementos de riesgo residual, de apetito de riesgo y de tolerancia al riesgo, que va a ser precisamente esa diferencia que hay allí, ese margen que hay entre el riesgo residual y el apetito de riesgo. Por supuesto, tenemos nosotros los controles y tenemos el mapa de riesgos y ya vamos a ver qué es eso. Esa es una de las herramientas más interesantes allí para poder analizar esto. Todo esto ahorita suena en la bruma un poquito, pero ya lo vamos a ir aclarando un poco más, ¿sí? Ya vamos a ir ahondando un poco más en estos aspectos. Entonces, primero tratemos de entender el riesgo desde una perspectiva estratégica. Miremoslo desde el punto de vista, ahí sí es cierto, de desarrollo estratégico, desarrollo corporativo. ¿Qué relación existe entre los riesgos y la creación de valor de una empresa? Porque ahí es donde vamos a entender nosotros que los sistemas de gestión de riesgos no son meramente preventivos y tampoco, y acá se genera mucha confusión, se tratan única y exclusivamente de gestionar amenazas desde el punto de vista de salud del trabajo, etcétera. No, esto es de hecho un poco más fuerte. Pero aquí vamos a hablar de un concepto que se llama inteligencia de riesgos, que es el que queremos abordar con mayor profundidad. Entonces, fíjense ustedes con algunas características aquí cómo tratamos esto. Por un lado tenemos nosotros, ¿cierto?, el valor de la empresa, los ingresos, el manejo del activo, qué expectativas se tienen. Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos un poquito eso. ¿Cómo puede la empresa, miren la lectura de riesgos en esta imagen, cómo podría la empresa no alcanzar sus objetivos de valor? Entonces, ¿qué estamos pensando en el riesgo? Estamos pensando en aquello que puede, de hecho, interrumpir mi desarrollo misional. Ahí es donde empezamos nosotros a analizar el tema. De una manera más práctica, para ver el riesgo, aquí sí tengo que recurrir un poquito a un ejemplo, les puede sonar algo curioso, pero riesgos es que pensar como mamá. Cuando el niño va a salir, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la mamá? No lleves la chaqueta, a pesar que hay un solazo tremendo, no lleves la chaqueta porque, mi hijo, usted no sabe si vaya a llover. Entonces, de alguna manera, la gestión de riesgo va hacia ese punto. ¿Qué debería tener yo en adición o qué tengo que tener en cuenta adicionalmente a lo que ya he hecho? Pues precisamente para lograr mantener el valor de mi organización. Entonces, fíjense las preguntas. ¿Qué haría que no pudiera alcanzar mis objetivos? ¿Qué haría fracasar a la empresa? ¿Cuáles serían los efectos de ese fracaso? ¿Qué estoy haciendo hoy para prevenir, detectar, corregir o diferenciar dicho fracaso? ¿Y cuál es nuestra vulnerabilidad, palabra clave también, frente a dicho fracaso? Entonces, la gerencia debe pensarse desde esa perspectiva. Y aquí es donde vamos a incluir un concepto, pues, precisamente el riesgo estratégico. La estrategia en sí misma genera riesgo. O sea, no es solo el riesgo del entorno en el cual yo estoy trabajando, es también que la estrategia genera un elemento de riesgo que va a ser importante allí. Fíjense ustedes que todos estos riesgos que podemos, digamos, mirar acá desde muchas perspectivas, pues lo vamos a llevar también a un ambiente mucho más claro allí, a poder lograr relacionar un poquito estos conceptos de gestión de riesgos con estrategia. Entonces, recuerden ustedes, ¿cómo o qué hacemos nosotros para generar valor? Bueno, definimos los planes estratégicos, ¿cierto? Que son los que van a definir, que los que van a generar precisamente esas acciones que llevan precisamente conducentes a la generación de valor. Maravilloso.
Perfecto. Pero dentro de esa misma definición de planes estratégicos, pues tenemos que empezar a hablar precisamente de cómo esos riesgos se van a tratar. Aquí es donde empieza a cambiar un poquito la lectura del riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gestión en sí misma implica riesgos. Lo que pasa es que tenemos que mirar cuáles de esos riesgos son recompensados y cuáles de esos no. Ejemplo, usted desarrolla un nuevo producto, pero usted sabe que ese nuevo producto le puede generar, no sé, mayor participación de mercado. Perfecto, ese es un riesgo recompensado, porque lo que usted invirtió en ese proceso de desarrollo, que en sí mismo es riesgoso, lo está revirtiendo usted en mayores ingresos. Por otro lado, estamos hablando nosotros entonces, por ejemplo, de sanciones. Ese es un riesgo no recompensado. Evidentemente, usted por incurrir en esa actividad no recibió dinero, todo lo contrario, tuvo que pagar dinero. Entonces, aquí tenemos que empezar a analizar muy bien cuáles son esos riesgos recompensados y cuáles son esos riesgos no recompensados. De tal manera que usted pueda manejar los activos de una manera mucho más adecuada. Entiéndase activos de todo nivel, ¿no? No solo maquinaria, etcétera, sino pues también, claro, recursos humanos, tecnología, en fin. Todo ese tipo de elementos pues hacen parte de este concierto de activos que es bastante importante, ¿ok? Ahora, ¿cómo gestionamos esto? Bueno, hay muchos modelos, no hay uno solo, es lo que quiero que ustedes tengan claro. Hay muchísimos modelos de gestión de riesgos, pero yo me voy a referir aquí a uno en particular, ¿cierto? Este en particular que les estoy señalando, ¿sí? Que es el ERM, ¿cierto? He desarrollado por el COSO, que es un acrónimo en inglés del Committee of Sponsoring Organizations. Eso es lo que significa el COSO, o en español COSO. Este es un modelo bastante interesante cuya última versión salió en el 2017, con unos ajustes bastante particulares. Entonces observan con cuidado lo que está puesto aquí en esta imagen, nos está dejando ver el riesgo desde una perspectiva absolutamente estratégica. Fíjense ustedes. Entonces, ¿cuáles son precisamente las perspectivas estratégicas que tiene la empresa a través de su estrategia seleccionada? ¿Cuál es la posibilidad que esa estrategia no esté alineada? ¿Y cuál es el riesgo en esa estrategia y en el desempeño del negocio que este riesgo puede generar? Entonces, si usted tiene su andamiaje estratégico por un lado, misión, visión, etcétera, y por otro lado, usted quiere mejorar el desempeño, indudablemente debe haber algo que me permita integrar desde la alta gerencia hasta el elemento meramente operacional dicha visión de riesgos en la corporación. Entonces, aquí es donde vamos a ver cómo está fragmentado un poco estos elementos en operaciones, pero gracias a modelos como estos, como el ERM, pues logramos nosotros unas mejoras muy sensibles, unos elementos bien importantes. ¿Cuáles son los componentes de este modelo y cuál es la propuesta que ha hecho el COSO o el COSO, es el nombre real, ¿sí? Para poder entender bien el modelo de implementación de gestión de riesgos en una empresa? Entonces, tenemos 5 componentes acá y si ustedes observan con muchísimo cuidado, van a entender que muchos de estos componentes, por no decirlos todos, son de orden estratégico, corresponden a la alta gerencia. Ahí es donde, de hecho, se vuelve esto muy interesante. Ahí es donde, de hecho, podemos nosotros empezar a entender la importancia que estas situaciones tienen. Primero, hablamos de gobierno y cultura. ¿Esto qué quiere decir? Que es el gobierno de la organización el encargado de crear la cultura de riesgos a lo largo y ancho de toda la organización. Esto significa que la empresa de alguna manera debe establecer los parámetros de funcionamiento del modelo de gestión integrado de riesgos. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que debe generar el ámbito dentro de la organización para que este sistema se pueda trabajar. De hecho, en los nuevos proyectos de norma que se están haciendo para las empresas reguladas por la superfinanciera, de hecho, se pide la creación de un comité de gestión de riesgos. Esto no es obligatorio, se propone. De hecho, y ese comité de riesgos tiene un alcance bastante interesante, porque es un alcance, de hecho, que cruza toda la organización. No simple y llanamente un área de operaciones en donde solo se dedique a mirar ciertos tipos de riesgos, no, va muchísimo más allá. Entonces, fíjese que en estos primeros pasos se establece el ambiente, se crea la necesidad de gestionar el riesgo desde el punto de vista corporativo. Ya después, en el segundo paso, que se llama estrategia y establecimiento del objetivo, empezamos a definir las partes críticas de la gestión de riesgos, el apetito de riesgo, las estrategias alternativas para trabajarlo y formular los objetivos de negocio, de hecho, incluyendo precisamente estos conceptos de riesgo organizacional con los cuales nos vamos a mover nosotros, pues claramente pues dentro de las organizaciones, ¿verdad?
Después empezamos entonces nosotros ya a hacer el proceso de gestión de riesgos, la identificación de los mismos, ¿verdad? La priorización y por supuesto ya empezamos nosotros a analizar cuál va a ser nuestra respuesta a esos eventuales riesgos que queremos nosotros trabajar. Una vez se hace esto, se hace el desempeño, se mide, se trabaja la evaluación y la revisión del mismo. Entonces, aquí hay algo interesante. Este no es un proceso que se hace una vez, primero. Es un proceso permanente que involucra gran compenetración de la empresa en entender que esto hay que hacerlo bien hecho. Lo que pasa es que cuando usted empieza a hablar con las áreas, cada área va a decir, usted me está definiendo mi riesgo de una manera muy baja, mi riesgo es mucho mayor. De un sentido también de protección, podríamos decirlo, no necesariamente porque así sea, sino porque de alguna manera también creemos que al elevar el nivel de riesgo interno, me toca hacer menos para poder mantener nuestro sistema funcionando. Porque no crean que el trabajo de gestión de riesgos no es un trabajo que podríamos decir se puede dejar como un trabajo subyacente al natural, sino es un elemento que hay que ponerle mucha atención, que debe ser parte precisamente de lo que se está haciendo en la organización. Y acá es donde viene el punto importantísimo que la nueva norma pretende, de hecho, puntualizar más, la información, comunicación y reporte de los mismos. Entonces aquí hay algo muy importante, porque esto hay que reportarlo ¿a quién? A la organización y a la junta directiva, quienes son los que deben liderar el comité de gestión de riesgos. Una persona, la junta directiva, ha recomendado que esté ahí, ¿cierto? Que es la persona que tiene claro para dónde va el tema, que está vigilando, entre comillas, cómo se está desempeñando la organización allí, para que finalmente, al desarrollar la estrategia, al incorporar dentro de la formulación de los objetivos de negocio el modelo de riesgo y al implementar la misma, pues podamos nosotros aumentar valor, como lo están viendo ustedes aquí en la gráfica. Entonces, miren lo poderoso de este modelo, que de hecho no es un modelo cualquiera, es de hecho un modelo bastante interesante, bastante fuerte. Entremos a entender un poquito estos conceptos que pueden parecer difíciles, y por eso les digo que la gestión de riesgos es un tema complejo, poco conocido, pero miren que no es tan difícil, ¿no? Es más bien sencillo entender cuáles son esos parámetros claves sobre los cuales se trabaja esto, ¿verdad? Entonces tratemos, digamos, de mirar un poquito algo de las características esenciales. Ya les voy a mostrar un ejemplo para que a ustedes les quede mucho más claro esta parte. Pero en esta gráfica entonces podemos ver esos conceptos claves. Uno, el apetito de riesgo, por un lado, que es lo que ustedes están viendo aquí, lo que yo estoy dispuesto a asumir. La tolerancia al riesgo, sí, fíjense, que es la línea punteada amarilla que ven ustedes acá, y la capacidad de riesgo, aquello que ya es el máximo posible a trabajar. Entonces, la toma de decisiones corporativa tiene que estar jugando con estos tres elementos. ¿Cuál es mi apetito? ¿Cuál es mi tolerancia? ¿Y cuál es mi capacidad de riesgo? Pero, ¿cómo podemos nosotros interpretar esto? Es esto. Esto es bien claro. Este ejemplo que les planteo acá es un ejemplo que les va a ayudar a ustedes a entender esto fuertemente. A mí me ayudó muchísimo a entender estos temas, ya poniéndolos sobre un contexto más rápido. Entonces, imagínense que usted tiene una compañía, ¿cierto? Y esa compañía está dispuesta a pagar máximo por una licencia, un software, sí, que se está subastando, o un artículo, lo que sea, 20 millones de euros. Ese es el apetito de riesgo, lo que yo quiero pagar. Yo puedo pagar más, pero lo que, de hecho, yo deseo pagar, ¿sí? Por esa licencia son 20 millones. O sea, mi apetito va hasta allí. Entonces, yo arranco y ofrezco 10. Entonces, yo sé que esos 10 millones están por debajo de mi apetito de riesgo, ¿verdad? Pero resulta entonces, ¿cierto? Que después de varias pujas en esta subasta, un competidor ofrece 24 millones de euros. Bueno, usted sabe que lo que quería pagar era 20, porque esa era su cifra mágica, su número de oro. Pero resulta que al competidor ofrecer 24, de hecho, usted va a tener que subir su oferta si quiere quedarse con ese elemento. Pero una oferta superior a los 24 millones, ¿verdad? Está superando su apetito, pero podría estar por debajo de su tolerancia. Entonces, usted finalmente decide que lo que sube su oferta inicial de 10 a 25 millones. Ya está asumiendo un riesgo por encima de lo que usted esperaba. Dice, bueno, no puedo comprar esto a lo que yo quiero, me tocó comprarlo por más, ¿cierto? Pero fíjese que está todavía dentro de su margen de tolerancia. Sin embargo, la subasta continúa y llega otro competidor y pone sobre la mesa 29 millones. Entonces usted dice, bueno, un momentico, porque resulta que eso ya está por encima de mi tolerancia. Y yo lo máximo que tenía, pero en ningún momento pensé que me tocara pagar 30, era eso, 30 millones. ¿Mm? Entonces, ¿esto qué significa? Que si usted decidiera hacer una oferta por 30 millones, está en su capacidad de riesgo. Más allá no tiene plata, no tiene cómo soportar.
¿De acuerdo? Entonces, fíjense las tres variables que hay ahí. El apetito de riesgo es lo que usted desea asumir. En este caso, mi apetito está en 20. No se me dieron las circunstancias para mantener ese presupuesto en 20, entonces tengo una tolerancia máxima a 25. Ahora, cuando tengo esa tolerancia a 25, estoy sobre el límite. Y lo máximo que tengo yo, el recurso disponible que tengo, me da para 30. Entonces, si usted decide apostarle a 30 millones, usted está jugando sobre su capacidad de riesgo. Por tanto, está elevando el nivel de riesgo con el cual usted va a adquirir ese producto, activo, lo que sea que esté trabajando allí. Pues lo mismo sucede con los procesos. Usted tiene que empezar a analizar exactamente eso mismo. ¿Cuál es su apetito de riesgo? Entonces, ¿cuánto está dispuesto usted a pagar por la operación de ese proceso? ¿Cuánto podría excederse? Esa es su tolerancia. ¿Y cuánto es lo máximo que usted podría manejar un proceso? Entonces, sus costos máximos del proceso podrían estar en banco. Más allá no tiene sentido. Entonces, porque usted ya está al límite de sus recursos. Entonces, fíjense que con este ejemplo sencillo entendemos los conceptos claves de la gestión de riesgo. Son esos tres, ¿cierto? Capacidad, tolerancia y apetito. Entonces, esos son las claves. ¿Ah? Y tienen alguna pregunta, lo que les digo, con muchísimo gusto, pero esto es clave, estos tres conceptos son claves, porque eso es lo que tenemos que establecer. Entonces recuerden en el segundo paso del modelo ERM, en donde se están estableciendo los objetivos del negocio, esto es lo que se define. Se define cuál es el apetito de riesgo de la empresa, cuál es la tolerancia y cuál es la capacidad. Esos son los tres elementos que hay que entrar a definir. Y si ustedes notan, antes cómo se hacía el ejercicio, hacía mi estrategia y después lo pasaba por un filtro de riesgos. Eso es lo que cambió. Y ahora en el 2017, con las nuevas reformas que se le hicieron a este modelo, pues ya se incorpora unos elementos de reporte y gestión que le da todavía más vida al sistema de gestión de riesgos de una compañía. Entonces, primero de todo, cuando nosotros entendemos estos tres conceptos, dejamos de pensar en el riesgo como algo malo, como algo que hay que eliminar. No, el riesgo hay que tratarlo, es decir, hay que gestionarlo, ¿verdad? Pero el riesgo puede significar también una oportunidad de negocio. Porque si yo tengo mayor apetito de riesgo que en mi competencia o mayor tolerancia que en mi competencia, yo puedo quedarme con el negocio. ¿Mm? Puedo empezar a jugar ahí, a trabajar, digamos, un poco más esa parte. Y esto, pues, puede ser un elemento definitivo allí. Ahora miremos en operaciones esto cómo se trabaja. ¿Qué se hace en operaciones? Pues bueno, en operaciones hemos hablado nosotros de estas tres normas de la familia ISO, precisamente, que son las que más se han acercado a todo este cuento de la gestión de riesgos. Les cuento rápidamente algunas cosas allí. Esta primera que ustedes están viendo acá es la ISO 28000. ¿Sí? ¿Qué hace la ISO 28000? Bueno, perdón, esta es la 9000, discúlpenme. Esta no es la 28000, sino la 9000. Bueno, la 9000 evidentemente todas están trabajadas sobre el mismo esquema, planear, hacer, verificar, actuar, en la propuesta de Deming, etcétera, pero en esta, en el numeral 6, en planificación, se hace especial énfasis en la identificación de riesgos. Pues por primera vez, una norma orientada al sistema de gestión de calidad hace entrever que la gestión de riesgos es vertical y es indispensable para que usted logre un sistema confiable. Esto ya nos está acercando a nosotros a un mundo en donde la variación es parte inherente del mismo y en donde evidentemente el preocuparnos por los riesgos pues nos puede ayudar finalmente a que nuestros procesos fluyan, a que nuestros procesos mejoren. Entonces, eso se encuentra en el numeral 6 de la ISO 9000. Ahora, esta es la 28000. ¿Mm? Bueno, acá hay una pregunta. Antes de seguir con la 28000, les cuento la pregunta aquí. ¿Sí? Me preguntan si es posible que un tercero que no tenga que ver con la compañía realice el análisis de riesgo con el fin de observar desde afuera de la organización el riesgo de la misma. Miren, ahí es una pregunta bien interesante. Y tendría que decirle lo siguiente. El problema que un tercero lo haga es que no conoce la empresa. Entonces, no tiene el detalle de cómo funcionan las cosas dentro de la organización. Entonces, posiblemente yo desde afuera vea unos riesgos de entorno, pero no puedo ver realmente qué es lo que está ocurriendo con los riesgos creados por la propia estrategia dentro de la organización. Entonces, dentro de este grupo de gestión que les hablaba del comité de riesgo que la norma pretende crear, de hecho, no es recomendable que exógenos a la organización sean los críticos para evaluar el riesgo, sino que este elemento debe hacerse combinando recursos, digámoslo así, gente de la junta directiva, porque esto sale de la alta gerencia, precisamente, y cada área empiece también a responder desde el área operacional, desde el área planeación, etcétera, empiecen a trabajar el tema, empiecen a mirarlo. Lo que sí puede hacer, digamos, un poco el externo es empezar a evaluar si los objetivos trazados por la organización en materia de riesgos se están cumpliendo. Eso sí,
Eso sí lo puede hacer. Hacer ese seguimiento sí podría ser viable desde el punto de vista del tercero y ayudaría mucho, pero no desarrollar el modelo. ¿Por qué? Porque esto es como, ¿cómo decirlo? Esto es un tema, bueno, usted se va al médico, se hace unos exámenes, ¿cierto? Y le dicen que tiene tal cosa. Bueno, yo externo no puedo curarlo. Eso depende de usted directamente. Usted es el que tiene que gestionar su propio cuerpo, usted es el que tiene que mirar qué medicamentos trabaja, usted es el que tiene que decidir qué hace, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense un poquito el tema. Ahora, les decía a ustedes ahorita, desde la ISO 9000 y ahora pasando a la 28000, miren, la 28000, para ubicarnos un poquito, estudia el sistema de gestión de seguridad. Esta norma aplica muchísimo a los procesos de la cadena de suministro para garantizar precisamente que estos se den de una manera mucho más adecuada. Como siempre, PHBA, igual como todas las normas ISO, trabaja bajo el mismo principio. Pero entonces, si ustedes observan aquí con algún detalle, podrán darse cuenta que acá se está hablando de lo siguiente. Les voy a mostrar algo acá para que vean ustedes a qué me refiero. Aquí estamos hablando de evaluación del riesgo. Fíjense. La planificación de la seguridad involucran la evaluación del riesgo. Hay algo muy curioso. En ISO 9000, capítulo 6, planificación, identifique los riesgos. Aquí, en el sistema de gestión de la seguridad de la ISO 28000, en el capítulo de planificación del sistema, evalúe los riesgos. Fíjense hacia dónde estamos caminando, ¿cierto? Entonces, ya esto nos está empezando a mostrar, sí, hacia dónde vamos, hacia dónde estamos, pues, moviéndonos, ¿de acuerdo? Entonces, miremos aquí la ISO 31000. Esta es, sin lugar a dudas, la norma predilecta en el tratamiento del riesgo. Pero ya les voy a dar algunas de mis críticas precisamente a la 31000. Entonces, si ustedes observan con cuidado, tenemos dos grandes elementos importantes aquí. Numeral 4, numeral 5, en donde en el 4 tenemos el marco de referencia de la norma y en el numeral 5 tenemos el detalle. Entonces, quiero que vean ustedes, porque este es un sistema directo de gestión de riesgos. Identifíquelo, analice el riesgo, evalúe el riesgo y haga el tratamiento del riesgo. Eso nos dice la ISO 31000. Suena una maravilla. Pero cuando usted mira una norma como estas, empieza a darse cuenta de varios detalles. Si ustedes las estudian con detalle, con algún nivel de profundidad, se van a dar cuenta que la norma es muy operativa, que esta norma está evaluando los riesgos desde un entorno meramente operacional y no desde un entorno estratégico. Se queda corta a la hora de tratar el capítulo de estrategia de la gestión de riesgos. Porque no propone una metodología clara de identificación, solo que se identifique. No propone una metodología clara de análisis, solo que se haga, etc. Entonces, nos deja un poquito medio insatisfechos con el tratamiento que aquí se le da, cosa que no hace el ERM. Quiero que vean algo, no es que el ERM llegue para eliminar la ISO 31000 o que la ISO 31000 elimine el ERM, no son elementos diferentes de gestión de riesgo. Ambos están gestionando lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. El ERM ataca la parte estratégica del riesgo y la ISO 31000 ataca la parte operacional del riesgo. Que no nos debe extrañar, porque después de todo ISO 9000 está apostándole muchísimo al esquema precisamente operacional de una organización, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto nos va llevando un poquito, finalmente, a lo que queremos, a entender un poco la parte en el riesgo en la cadena de suministro, ¿verdad? Entonces, miren un poquito esta parte. A esto se le conoce como SCRM, por el acrónimo en inglés, Supply Chain Risk Management. Y se ha vuelto muy popular en los últimos años, tal vez en los últimos 3 años, con el trabajo del MIT, de Yossi Sheffi, que es uno de los grandes autores en materia de riesgos. Ha profundizado mucho en esto, en el tema de cómo manejar el riesgo en el suministro. Pero hay un problema. Cuando ustedes piensan un poquito en su cadena de suministro y piensan en aquellas cosas que pueden interrumpir el flujo, pues evidentemente estamos observando nosotros un comportamiento negativo del mismo, ¿no? Nadie quiere que su flujo interrumpa. Nadie quiere, pues por supuesto, que las cosas fallen. Nadie, pero por supuesto que no, ¿cierto? Entonces, pues, obviamente se va a trabajar un elemento de gestión de riesgos en suministro que busca protegerse de la falla. Esa es una de las visiones que el MIT logró cambiar un poquito con este autor que les mencioné, porque pasa de ser una visión meramente preventiva a una visión incluso, ¿por qué no?, correctiva. Palabra mágica para agregarla a nuestro vocabulario de riesgo. Esa palabra mágica se llama resiliencia y la hemos escuchado hasta el cansancio y más en estos últimos días con los acontecimientos en el país. Que Colombia es resiliente, que siempre lo ha sido. Bueno, ¿y qué es eso de resiliencia? ¿Y por qué tenemos que tenerla en cuenta dentro de nuestros conceptos de SCRM? Bueno,
Cuando nosotros estamos hablando de los riesgos del abastecimiento concretamente, estamos hablando de 5 tipos de riesgos, los que ustedes ven en pantalla. El riesgo propio de los proveedores, el riesgo del proceso, el riesgo en demanda, el riesgo en la red. Y, por supuesto, el gran quinto en donde todos están metidos allí, el riesgo ambiental. Pero ¿y qué es esto? ¿Cómo funciona precisamente cada una de estas características? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cada uno de estos elementos de riesgo, déjenme mostrarles algunas características importantes, ¿cierto? Pues estamos hablando de aquello que puede afectar el flujo de mi producto a lo largo y ancho de la cadena. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque nos está diciendo, bueno, primero, ¿cómo está diseñando usted su estrategia de suministro? La estrategia de suministro cae en cabeza de un área que se llama suministros, ya está el primer error. La estrategia de suministro cae en un área que se llama compras, segundo error. Entonces, estamos hablando de estrategia. Suministros es parte esencial del negocio. Sin sus suministros en todo sentido, tecnología, etcétera y demás, pues, ¿qué le queda a usted? Déjeme decirle que todo se le complica absolutamente. Miren las categorías que les muestro acá entonces de qué se refiere cada una de estas cosas, porque si ustedes lo entienden con detalle, se dan cuenta que la gestión de riesgos en cadenas de suministros es totalmente endémica a la cadena, ¿sí? Y eso nos hace precisamente empezar aquí a trabajar algunos aspectos, no de prevención propiamente, sino de rediseño de la estrategia de abastecimiento, incluyendo riesgos. A eso es lo que los quiero llevar a ustedes hoy, a que reflexionen un poquito sobre ese tipo de elementos. Mira entonces aquí qué tenemos. Por un lado tenemos los riesgos de la proveeduría propiamente, entonces, ¿qué está pasando con nuestros proveedores? ¿La dependencia de un solo proveedor es buena? Bueno, ahí estamos mirando. Pero quiero que entiendan algo. Cuando nosotros pensamos en riesgo, estamos mirando un poquito más allá. No me interesa el proveedor directo, me interesa el proveedor de ese proveedor, para poder entender entonces cómo voy a manejar el tema. Por eso estamos hablando acá que las disrupciones se pueden dar 2 niveles atrás, no en el nivel inmediatamente anterior al mío. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Tengo que mirar qué pasa, ¿sí? Y allí es donde tengo que empezar a mirar cómo puedo manejar cada uno de estos elementos. Tal vez uno de los riesgos críticos y fuertes no lo da la red misma. La falta de visibilidad del proceso de suministro, la asimetría en el manejo con los proveedores, eso es fundamental. La falta de colaboración a la hora de gestionar demanda, que ustedes dirán, no, eso ya es un problema que se va solucionando con el Big Data y con todo este tipo de tecnologías. Pues sí, esas tecnologías son maravillosas, son interesantes, pero como todo, ¿no? Límites. ¿Mm? Aquí, de hecho, todavía nos falta mucho para poder llegar a tener un motor de inteligencia artificial que llegue a definirme cuál debe ser su cadena de abastecimiento ideal. Pues claramente nos faltan muchas cosas. Pero miren los retos tan enormes que tenemos nosotros. Uno, los ciclos de vida de los productos son cada vez más, ¿cierto? ¿Cierto? Y si eso sucede, si los ciclos de vida son cada vez más cortos, entonces, sí, pues tenemos que empezar a mirar que la demanda se convierte en un elemento mucho más volátil. Dos, a gestionar en tiempos más cortos porque el producto dura menos, ¿cierto? Involucra un modelo diferente, modelo de manejo de proveedores. Necesita de procesos que logren mejorar la confiabilidad misma y evidentemente limitar al máximo el uso y o aprender el uso pues de los cuellos de botella y demás. Y por supuesto estamos sujetos a riesgos ambientales externos que van a afectar la manera como diseñemos nuestra estrategia. Miren con qué inicié esta charla. La estrategia genera riesgos. Claro que sí. Y tenemos aparte de eso un riesgo ambiental. Eso es lo que estamos viendo nosotros acá. ¿Por qué no podemos aplicar entonces un modelo como el ERM para poder controlar este tipo de eventualidades? Pues bueno, a eso es lo que yo los quiero invitar, precisamente. Por aquí hablábamos nosotros que la palabra mágica es la resiliencia. Perfecto, maravilloso. Para eso hay planes, para eso hay gestión, para eso se pueden trabajar ciertas herramientas, pero la resiliencia es una herramienta post. Pasó el riesgo y mire cómo me recupero. Usted le pasa el riesgo, sufre la eventualidad y no vuelve a ser el mismo. Tiene que tratar de llegar a ser el mismo, pero pues evidentemente no. De eso se trata la resiliencia, precisamente. Entonces, para ello, pues tenemos todo un plan de acción. Pero ¿por qué no empezar a trabajar el riesgo desde la estrategia? Y empezar a mirar qué pasa si cambio los proveedores, a pesar que hay unos sitios en donde, por ejemplo, el producto es ligeramente más costoso, pero ese sitio es de menos riesgo. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a entender un poquito esto. ¿Qué lectura se le hace en logística al riesgo? Bueno, la lectura tradicional es que, de hecho, la gestión de riesgos en logística, ¿cierto? Lo que hace es bajar el nivel de optimización de las operaciones. Porque si usted quiere, por ejemplo,
garantizar que no interrumpa el flujo, pues entonces meta más inventario. Si usted quiere entonces un proveedor más confiable, entonces ponga un proveedor más costoso. Entonces pareciera como que estoy atentando contra la optimización en el proceso mismo de suministro, pero realmente aquí es donde tenemos que empezar a entender qué tenemos. La invitación es a utilizar herramientas que nos permitan interpretar el riesgo de una manera diferente. ¿Qué les dejo aquí, digamos, entre el tintero para que podamos entender un poquito cómo es que funcionan estas cosas? Por un lado, tenemos nosotros la identificación de las amenazas y de los riesgos, ¿verdad? Dentro de esto, pues bueno, tenemos las típicas, las herramientas tradicionales que son las matrices de impacto. ¿Qué es una matriz de impacto? La matriz de impacto es una matriz frecuencia e impacto, precisamente. ¿Qué tan severo es el impacto de esa eventualidad que usted está analizando? Y es la que nosotros conocemos habitualmente como el semáforo, ¿verdad? Entonces, acá yo hago un ejercicio, les hago un ejercicio aquí muy rápido para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Para que entiendan un poquito más en lo que es esta parte. Fíjense, acá vamos a mostrar un dibujito. Y es lo siguiente. Miren esto. Todos estos dibujitos acá, miren lo que puse ahí en Google, matriz de riesgos. Y cuando hablo matriz de riesgos y empiezo a mirar gráficas, miren lo que me aparece. Eso es una matriz de riesgos, lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Claro que sí. ¿Cierto? Es un semáforo que tiene como elementos claves la probabilidad de ocurrencia o frecuencia y el impacto de cada una de esas consecuencias allí. Entonces, fíjense, aquí tenemos entonces una matriz con los 3 colores. Entonces, hay algunas matrices que las hacen más elaboradas, o como esta, por ejemplo, en donde usted tiene varios niveles de amarillo. Otras en donde simplemente los colores son los 3, los del semáforo, rojo, amarillo y verde. ¿Para qué sirve esta herramienta? Primero, visual. Esto significa visual thinking. Es una herramienta visual que le permite mirar directamente el impacto. ¿Qué no se debe hacer con una matriz de riesgo? No volverla a mirar, mirarla una sola vez y ya. No, esta es una herramienta viva, esta es una herramienta dinámica, ¿cierto? Que tenemos que mirar y entender claramente. Déjenme mostrarles entonces ahora lo siguiente. Yo hago acá, pongo esto en Google, ¿cierto? Fíjense, puse ahí mapas de calor y cuando miro acá, ¿qué me genera? Ustedes se dan cuenta que me salió lo mismo. Por acá me estaban contando, déjenme, les pongo nuevamente aquí para que lo puedan ver. Listo, ahí deben estar viéndolo ya. Gracias. Ahí me avisaron que no estaban viendo ustedes lo que les estaba diciendo aquí del mapa de riesgos y demás. Entonces les contaba lo siguiente, yo puse en Google, voy a volverme acá un segundo, puse en Google esto, matriz de riesgos. Y pongo acá a buscar y esta fue la pantalla que me salió. Les comentaba entonces lo de los colores, ¿sí ven? Diferentes tonos de amarillo, rojo y verde. Y ahora me voy acá, y aquí es donde viene un elemento interesante, mapa de calor de riesgos. Mapa de calor de riesgos, ¿cierto? Entonces lo pongo acá y uno empieza a mirar aquí en Google y queda como confundido. ¿Esto no es lo mismo que una matriz de riesgos? Y tengo que decirles algo, no es lo mismo. El mapa de calor es diferente. El mapa de calor, ¿qué tiene en común? Miren, acá sí tenemos un mapa de calor, este que está aquí. El mapa de calor, primero, es una ubicación geográfica del riesgo y se puede utilizar desde la perspectiva de ubicación geográfica o una ubicación desde el punto de vista del mapa de procesos de la organización. Entonces aquí ustedes van a encontrar esos elementos bien interesantes, ¿verdad? En donde también se utilizan los mismos colores, verde, rojo, amarillo, para ilustrar dónde se encuentran esos riesgos más críticos. Yo les puedo contar que en logística, por ejemplo, en centros de distribución, el uso de mapas de calor resulta ser bastante útil para demostrar dónde se encuentran las operaciones más críticas. Aquellas que generan, por ejemplo, mayor gasto de recursos. Y de esta manera usted empezar a visualizar si sus procesos están balanceados o no. Entonces, no, miren que esta misma herramienta tiene otros usos. La de riesgo, pues, es definitiva. Y en logística, cuando estamos hablando nosotros de riesgo de suministro, el mapa de calor es, sin lugar a dudas, la herramienta clave para poder gestionar este tema. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, primero, porque me da la ubicación geográfica del riesgo. Imagínese usted analizando su cadena de suministro del mapa, sabe dónde están sus proveedores y qué riesgo hay en cada uno de esos puntos. Y de hecho, cuál tipo de riesgo de los anteriormente descritos, acá estamos hablando de estos, ¿cierto? De estos riesgos, ¿cuál de estos riesgos está usted impactándolo más? Porque no es que uno sí y el resto no, seguramente se impacta por todo.
Entonces, estas dos herramientas, los mapas de calor y las matrices de impacto, primero, no son lo mismo. Y dos, son las herramientas clásicas para identificar amenazas y riesgos, ¿ok? Vienen dos herramientas nuevas, que es el Visual Thinking, que ya les di una idea, y es empezar a ver, recuerden, si nosotros vemos, tenemos más claridad para la comprensión de los mismos. Con herramientas como el Lego Serious Play, recuerden aquellos que me pudieron acompañar en la charla anterior, les mostraba un ejemplo de Lego Serious Play en vivo. Y ahí ustedes se pudieron dar cuenta precisamente cómo podemos recrear un modelo 3D. Pues hacemos exactamente lo mismo para el tema de la gestión de riesgos. Podemos a través del uso de nuestras fichitas, etcétera y demás, empezar a evaluar qué se relaciona con qué y qué tan fuerte es dicha relación. Estamos hablando de impacto ya y estamos hablando de aquellos agentes que pueden generar algo de estas características. Dentro de la metodología de Lego Serious Play hay un concepto, una técnica, estos son 7 técnicas, y una de esas técnicas se llama precisamente el juego de agentes. Ese es clave para poder desarrollar un modelo de riesgos que permita la clara identificación de los mismos. Ojo con esto, el mapa, el Lego Serious Play me lo identifica, pero no me lo trata. Eso es bien importante, tiene límites, por supuesto, la visualización. Para la gestión de riesgos, hablamos de dos cosas. Crear una estrategia, esa estrategia se puede empezar a tipificar desde Lego Serious Play, eso sí, pero la tenemos que mirar desde el punto de vista cuantificado a través precisamente de la simulación. Entonces, la simulación se convierte en la herramienta crítica. Entonces, acá les voy a botar un dato importantísimo. Uno de los pasos críticos en la implementación del sistema integrado de atención de riesgos es precisamente las pruebas de estrés del sistema. ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Qué vendría siendo una prueba de estrés del sistema? Pues usted está poniendo el sistema a prueba. Por ejemplo, ¿qué pasa si voy a distribuir y hoy en mi flota no voy a manejar sino la mitad de la flota? Estoy poniendo contraestrés el sistema, obvio. Puede tener fallas, usted no se va a permitir eso en la operación real, pero lo puede hacer simulado. Y logra una comprensión de su operación tremenda. Yo recomiendo muchísimo la simulación precisamente como herramienta a la hora de realizar estas pruebas de estrés. Y las pruebas de estrés se pueden hacer incluso desde el punto de vista de mercado. ¿Qué pasa si mi mercado se va hasta este lado? ¿Qué pasa si a mí se me bajan las ventas tanto? Claro que eso es también parte de los análisis de riesgos. Y de esta manera usted podría cuantificar el riesgo y de esta manera redefinir su apetito de riesgo, su tolerancia al riesgo y su capacidad de riesgo. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer con un sistema de riesgos? Bueno, uno, definir estos 3 parámetros que les mencioné y cómo redefinimos la estrategia de abastecimiento incorporando esa lectura. Es decir, cuál es mi apetito de riesgo en materia de abastecimiento, hasta dónde estoy dispuesto a llegar allí y cuál es mi tolerancia y cuál es mi capacidad máxima. Una vez haya hecho eso, puedo agregarle a mi cadena de suministro aquellas acciones tendientes a volver el sistema, de hecho, más confiable. Y también, ¿por qué no?, más resiliente. Entonces, vale la pena diseñar ambas cosas, vale la pena diseñar ambos frentes. Uno para volverlo resiliente, claro, pero también uno para volver proactiva la gestión del riesgo. Ese es el mensaje final que quiero darles hoy aquí en esta charlita. Que entendamos los riesgos desde esa perspectiva. No desde una perspectiva de pura eliminación, sino desde una perspectiva mucho más práctica, mucho más interesante, y para que ustedes vean que hay herramientas disruptivas que temas como estos, que pueden parecer inicialmente muy complejos, pues se pueden simplificar dando resultados operacionales muy fuertes. Los invito a que estos protocolos como el ERM no sean de uso exclusivo de una empresa vigilada por la Superintendencia Financiera. No, esto puede ser usado y debe ser usado por cualquier organización. Estos sistemas deben entenderse como un agente que mejora, que de hecho optimiza la rentabilidad financiera de una empresa y no como unos elementos de cumplimiento normativo y ya. Esa es mi gran crítica a las normas que les mencioné, la ISO 31000 entre ellas, la ISO 9000 y por supuesto la 28000, que se nos convirtieron en elementos de obligatorio uso porque alguien externo me lo pidió, pero no porque yo realmente esté convencido que esas herramientas me sirvan para algo. Lo que quiero decirles con esto es, hoy por hoy, que trabajamos en un mundo incierto, o trabajamos con riesgos o estamos condenados a desaparecer. La gestión de riesgos se convierte en una herramienta definitiva y obligatoria. Y entienda la obligatoria no desde el punto de vista normativo, sino desde el punto de vista estratégico. Ese es el mensaje que quiero dejarles hoy en esta muy rápida charla que hemos tenido en estos minutos sobre estos elementos de riesgo.
Aquí me hacen una pregunta. Nos dicen acá, en cadenas de suministro internacionales es costoso gestionar el riesgo ambiental, ya que va ligado a las políticas ambientales de cada país. Sí y no. Aquí tendría que decirle sí y no. ¿Qué pasa? El riesgo ambiental hay que verlo desde varias perspectivas. Y de hecho es y no es costoso. ¿En qué sentido es costoso? Si no lo trato. Si no tengo claridad cuál puede ser el riesgo al cual estoy yo sometido o expuesto. Es el término correcto aquí. Pero si yo ya sé a qué estoy expuesto, de hecho puede convertirse en una muy buena oportunidad de negocio. Si yo sé perfectamente cómo definir mi apetito de riesgo incorporando ese elemento. Entonces, digamos que hay que salir un poquito más del concepto ambiental, solo clima o solo regulaciones, digamos, solo en ese punto, a un riesgo ambiental orientado a políticas, orientado también al comportamiento del sistema como tal, ¿cierto? Eso va a ser súper importante también para que ustedes lo analicen allí, ¿ok? Bueno, ante todo les agradezco su participación en estos seminarios y les extiendo la invitación precisamente para el siguiente seminario que se va a tratar de análisis de datos con R y con Minitab, orientado esto un poquito al concepto de exploración, que lo requieren ustedes pues para diferentes tomas de decisiones y demás. Les extiendo entonces esa invitación nuevamente, ¿sí? Allí, para que sigamos charlando en estos encuentros que hemos tenido. Los sigo pues inventando un poquito, los sigo invitando, perdón, un poquito pues a estos elementos. Preguntas que tengan, dudas, con mucho gusto estoy para colaborarles. ¿Alguna pregunta? Sí, 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 sí. Esta charlita quedará en mi canal también, si la quieren accesar posteriormente, ahí podrán tenerla. Y cualquier comentario que me quieran hacer, pues bienvenido, por supuesto. La idea es que podamos entregar conocimiento y desarrollar conocimiento entre todos. Esa es la función, pues, de esto. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Buena tarde para todos y espero encontrarlos nuevamente